Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos nosotros nuevamente haciendo la devolución de problemas de dinero que nunca faltan. Bastante bien lo que nuestros estudiantes Sí, la hicieron, verdad ¿no? que sí. Mucho Contra todo trabajo. pronóstico, hicieron muy bien la tarea. Muy bien. Situación 1 y 2 la tienen dominadísima. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre la situación 3. Bien, dale, hacemos. ¿Podemos o no podemos comprarnos el auto? Parece que sí. Según algunos de los resolutores, sí. Se podía comprar. Tuvieron ahí algunas dificultades para plantear algunas cositas, pero se las arreglaron bastante bien numéricamente y algunos gráficamente. Sí. Bueno, vamos directamente a lo Dale. IFE. Bien, acá tenemos representada la función de manera gráfica en... a ver, vamos a ir dibujando. Bien, en el eje Y lo tenemos cada 10.000, era por 10.000, ¿no? Cada 10.000 cambiamos las unidades para que se vean bien y en el eje X por Son día. por meses. Por meses. Meses. Bien, acá les dejamos cuál, en esta curva, en la curva G de X, es la devaluación del vehículo, ¿sí? Y aquí tienen la función. Y en las otras dos curvas son los ahorros. Tanto este sería, te podíamos haber puesto P y B, ¿no? Sí. Bueno, no importa. La exponencial es la que ahorraba según Pato y la azul es la que ahorraba según Marce, que daba un modelo lineal. Eso se pueden ver en la tablita que tienen al lado, que muchos hicieron. No importa que no hayan llegado a la fórmula de la función. Algunos llegaron sin saberlo. Sí, pero bueno, acá en el gráfico lo que nosotros podemos leer es lo siguiente, vamos a hacer las coordenadas de un punto en forma genérica, serían por ejemplo X e Y. Ahora, Y representaría el monto y X los días. El punto exacto donde se intersecarían o el día exacto donde podrían cumplir, el mes exacto, sería 25,31 meses. En realidad tenemos que tomar solamente la parte entera. O sea, a partir del 25, en realidad es al mes siguiente, en el 26. Por eso acá, estamos acá en la tabla, por eso acá se puede comprar el vehículo a partir del día 26 según la forma de ahorrar de Patricia. Y lo mismo sucede para el otro caso, que es a partir del 32, casi 33, entonces recién en el mes 33 se puede realizar la compra. Acá tienen, como les habíamos puesto 4 cifras decimales, para que se vea el monto estimado para que esto ocurra, ¿no? En el momento en que se encontrarían nuestras dos curvas. Ahí, fíjense entonces que para que se produzca que tengan la misma cantidad de dinero para un tiempo determinado, gráficamente veo un punto que se llama de intersección, que es donde las dos curvas se cruzan. ¿Quién se cruza? O estoy ahorrando como Pato y se cruza la verde con la roja, o estoy ahorrando como Marce y se cruza la azul con la roja. En la tabla, lo que Marce dice es, si yo me paro en el día 26, tengo más plata, cuando miro a Pato, tengo más plata que lo que sale el auto. Entonces digo, ¿qué pasa si me paro un día antes, en el 25? Todavía no me alcanza. Si fuera que voy a comprar algo, me faltan moneditas o me falta algo, pero no llego. Lo mismo pasa en el modelo de Marces, en el 33, al día 33 me sobra plata, pero bueno, no la gasto todo, me lo puedo comprar. Si me paro un poquito antes, no llego. Eso tiene que ver con estos decimales que hablaba el día, ¿qué es el día 32,88? Y bueno, es el día 33, si lo pensamos, sí, los días medidos en meses. Sí. Bien. Listo.
Bueno, acá lo que queremos resaltar entonces es, algunos de los estudiantes querían plantearlos como una ecuación que estaba muy bien, pero no teníamos herramientas para resolverlo. Lo puedo resolver gráficamente, sí tengo las herramientas, porque acuérdense que es costoso graficar. Si tengo las herramientas en algún programita, no tanto, o lo puedo resolver haciendo una estimación por medio de una tabla de valores, que es la que tengo al costadito, donde ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que a medida que varía el tiempo, varía el monto que yo tengo ahorrado y también varía el monto de lo que sale el auto. Entonces, esa sería una resolución numérica. Pruebo, voy buscando hasta que termino. Y la otra sería una solución gráfica, ¿sí? Fíjense que podemos leer que una sea más exacta que la otra, depende de lo que necesite. Perfecto. Bueno, juguemos a modelizar. Dale, volvimos. Acá hubo un empecinamiento y no abandonar las convicciones, se llamaría Exactamente, esto. sí. ¿Qué es lo que pasó? La lectura de Leo entre comas nos arruinó un poco, ¿eh? Dice, la población argentina en 1980 era aproximadamente 25 millones de habitantes. En 1990 había crecido hasta alcanzar a 30 millones. Es decir, 10 millones, 10 años aumentó 5 millones la población. Bueno, pero... Justo lo que tenías que leer bien. No, bueno, pero no importa. Yo acá puedo decir que si en 10 años aumentó 5 millones, entonces puedo decir que fueron 500.000 por año, ¿sí? O cada año. Todos dijeron, cada 10 años ¿Sí? Y acá el chiste, ¿dónde está? aumenta 5 millones. ¿Dónde dice cada? Claro. ¿Dónde está? ¿El cada qué significa? Habla ahí de una proporcionalidad, que es lo que estás haciendo. El cada no está en ningún lado. Ese es el gran supuesto que no se ve, es el supuesto invisible que nos hace pensar en esa escalerita lineal. Claro, podría pensar también que el primer año son 500.000, el segundo año o en el 82 fueron 3 millones, en el 83 no pasó nada. Pero es muy fuerte salirse del modelo lineal. Sí. Pero mirá lo que ocurrió. Estimar la población. ¿Por qué el problema habla de estimar y no dice calcular? Justamente porque tenemos que hacer supuestos que nos llevan a pensar que podría ser, pero no es un valor exacto, ¿no? Es diferente de calcular. Ahora, usando el mismo razonamiento que usaste, había que ir a 1930. ¿Y qué es lo que les chocó a muchos? Que si usamos una proyección lineal, que era la de cada 10 años 5 millones, en 1930 éramos 0 habitantes. Y algunos dijeron que eso no podía ser posible. No podría ser posible porque no habría nadie. Y en el 0 personas en 1930 seguro no había. Fue la época de la crisis del 30. La crisis se los comieron a todos. Se la comió. Ahora, y no había coronavirus, no había nada. No. Bueno, entonces, fíjate lo que pasó revisando las producciones de los estudiantes. Algunos dijeron, está bien, no sirve para ir para atrás, pero lo sigo sosteniendo, sirve para ir para adelante. Y entonces dijeron, no lo tiro para ir hasta el 2030, porque nada, ya lo habían hecho y para qué le van a tirar. Pero sí se dieron cuenta que había problemas. Otros dijeron, ajá, ¿qué estábamos viendo hasta ahora? ¿Qué era lo anterior que estábamos trabajando? No. Función exponencial. Estaban viendo exponencial, entonces dijeron, ajá, aquí hay trampa. Aquí hay trampa, dijeron. Acá también. Sí, claro, si en el ejercicio anterior hacemos función exponencial, en este, y seguro que también. O sea, atendiendo a nuestro rol de estudiante. Es un pensamiento de estudiante y lo bancamos, y más en cuarentena. Entonces se pusieron a armar con esos datos, volvieron a los datos, volvamos a la fuente. 1980, 25 millones,
En 1990, que pasaron 10 años, eso es verdad, 30 millones, y quisieron aproximar con un modelo exponencial. Por lo tanto, ahora somos muchísimos. Sí, 17 millones creo que se había dado alguno. Eran muchísimos. No, en 1930 digo. En 17. 1930, Pero en el 2030 éramos... en el 2030 estábamos superpoblados. Está bien que acá no se muere nadie. Y que no aparece un coronavirus que te Bueno, mata esas a la cosas, ¿ves? población, Esas ¿no? cosas habría que considerar también. Bueno, quizá lo vemos más adelante. Cuándo este modelo funciona y cuáles son las cosas que estamos desestimando. Estamos desestimando que nadie se muere, estamos desestimando que nadie se radica en el exterior y renuncia a la ciudadanía, si es que... O que hay teorías conspirativas que dicen que la regulación de población se da tirando un virus que se coma a otras personas. ¿Sí? No sé, algunas dicen eso. Es muy poco probable matemáticamente. Pero ¿qué queremos dejar con esto en cierto? No, lo que debe haber pasado es esto. Cuando calcularon en 2030 que les daba alrededor de 70 millones de personas, dijeron, no podemos ser tantos para el 2030. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué en el 2020 no tiramos un virus? Y así se regulaba, pero algo totalmente incierto. Eso no va a pasar. Como eso no va a pasar. ¿Lo del virus? No, es imposible que pase. Es imposible que pase. Eso dicho con el diario de ayer. Claro. Pero justamente jugar a modelizar es eso. A ver. ¿Qué querés? ¿Modelizar? Sí, saldremos ahí. Justamente es esto. ¿Qué pasó con los efectos? No sé qué pasó con los efectos. Bueno. Porque no cliqué ahí y no puse la presentación. No importa. Bueno, ¿lo ponemos? La presentación, transmisión. Acá. Bueno, dale. Acá. Clic ahí, ahora recortamos. Esto es vivo, no. No, boludo. Se acabó. Bueno, entonces, vamos. Entonces, esto sería así. Nosotros, vamos a explicar por ahí. La manito me acompaña. La manito no aparece, pero va a aparecer Bueno, nosotros al modelizar, muchos contestaron bien que teníamos un problema real. El problema real, en este caso, era el problema de la población. Podría ser un problema real. Yo tengo 2 datos y quiero estimar cuánto es la población. Pero acá aparece alguien invisible, que es el paso 2 de la modelización, que yo tengo que ir a buscar datos. Y tengo que hacer supuestos. Vos supuesto... sos zurda, ¿no? Vos sos zurda, sí. Porque el ciclo va... Porque va de acá para acá. En contra de las agujas del reloj. Está bien. Está bien. Listo. Bueno. Sí, el segundo paso. Al revés. Está bien. Claro, o sí, bien. ¿Cómo vas a verificar? Claro. Problema real y ahora verifico. ¿Qué onda? No, pero mirá las flechitas tan lindas hechas. Pero vas al bueno, estos supuestos son los que vamos a buscar y ponemos a prueba. Entonces transformamos nuestro problema real en un problema matemático asociado. Entonces, tal cual los conocemos en los libros de texto, los que aparecen generalmente ya son problemas que están matematizados, para decirlo de alguna manera. Problema matemático asociado. Y ahí lo podemos resolver, porque ese problema tiene todos los datos, todos los supuestos. Pero ¿qué pasa? Cuando resolvemos, vamos y verificamos. Esa verificación va a contrastar la realidad. Cuando contrasta la realidad, lo que vemos es si el modelo está muy cerca, más o menos cerca o muy lejos de la realidad. Por ejemplo, si en 1930 da que hay 0 personas, está muy alejado. ¿Y qué hacemos ahí? Tenemos que volver otra vez a los supuestos. Entonces tiramos los que teníamos antes, los modificamos, los corremos, buscamos datos nuevos y volvemos a hacer todo el ciclo contrario a las agujas del reloj. ¿O no? ¿No? ¿En el mismo sentido? Sí. En el sentido de las agujas del reloj. Bien. Si jugáramos al truco, capaz como que no se mueven, sí, como se miden los ángulos. Bueno, tenemos un problema acá, ¿o no? O que lo lean ellos. Pausen el video que lo lean. Sí, ahí les dejamos, pueden pausar el videito y leerlo. ¿Qué pasa? Vamos a poner otro ejemplo. El de la población podría ser un ejemplo. ¿Cómo se ve un problema real? ¿Por qué pusimos este ejemplo? Porque ahí hubo bastante problemas casi todos entendieron ese circuito que hicimos, que estaba en el texto, pero tuvieron problemas cuando tuvieron justamente que elegir
¿Volvimos al anterior? No. No, acá. Cuando tuvieron que elegir un problema real. Entonces, ¿cómo se ve un problema de la vida real? Ahora sí. Sí, se te vence la tarjeta el lunes. Claro, ese es un problema Pero real. bueno, ¿Qué sería? Esto sería venta de quesos. Ajá. Acá Y del hay queso sigue la vaca. La vaca viene la vaca app. Vaca app es, nosotros tenemos una empresa que se llama Vaca App y nos requieren que hagamos un análisis. Por eso sería el problema real. Requiere un análisis para poder el Ministerio de Salud tomar algún tipo de determinación. Entonces acá en el enunciado del problema tenemos el problema real, valga la redundancia. Y a partir de ahí nosotros tenemos que matematizar ese problema, asociarlo a través de algunos cambios, a través de ciertos supuestos y de los datos que necesitamos para poder de alguna manera confeccionar, buscar una función o hacer alguna estimación de acuerdo a los requerimientos que nos piden. Fíjense que lo primero que aparece es una sorpresa en que no tiene aspecto de problema matemático. Porque no hay datos, no hay nada. Nada, lo único que nos piden es esto. Describan y estimen escenarios posibles para la población de contagio en un plazo de 28 días. ¿Y entonces de dónde saco los datos? Buena pregunta, Mario. Tenemos una tablita que ahora lo tenemos directamente. Hacemos un cambio. Bien, los datos los vamos a sacar de acá. Tenemos las fechas, los infectados diarios y los totales. O sea que ahí tuvimos que ir a buscar datos oficiales del Ministerio de Salud que nos provean, que estén en algún lado, de dónde sacar lo que está marcadito ahí, los Exacto. datos diarios y los totales de infectados. Eso es información para ir a buscar, datos. Exacto. No vamos a explicar cómo hicimos todo el ejercicio, ni el problema, ni nada, como la resolución. Sí decirles que encontramos un índice, que es este, y a partir del 28 de mayo, que fue nuestro último dato, hicimos una estimación de posibles contagiados y una estimación para el 5 de junio y otra para el 28 de junio. Nuestra estimación dio un error del 6% en un caso y del 11% en el otro. Y acá están los reales. O sea, lo tenemos con el diario del lunes. Nuestro modelo anduvo bastante bien. Sí. O sea, depende para qué lo querramos, ¿no? Quizás podríamos decir, si la población infectada es menos de tal, habría que tomar decisiones. Claro. Si el índice está entre tal y tal, vuelvo a la fase 1, me quedo en la fase 2, puedo pasar al distanciamiento, no. Estos son totales en Argentina, entonces después habría que ver provincia por provincia y digamos, todas estas cosas son las que les pasan a la gente que quiere tomar decisiones a partir de ciertos datos. Igual esos datos, eso lo tomaría en ese caso el cambio de fase y demás. Tiene que ver con el ministerio. Nosotros lo que nos piden es que analicemos ciertos datos y demos ciertos resultados para que ellos tomen alguna determinación. Claro, o sea, damos insumos para que otros tomen decisiones a partir de los datos que nosotros damos. Pero fíjense cómo se vería el problema matemático asociado a este problema real. Todo lo que está en rojo es la información que nosotros agregamos y los supuestos. Porque los datos es fácil de entender, voy y busco datos, pero los supuestos es lo que ustedes no veían en los otros problemas y como que de alguna manera uno no quiere sacrificar. Claro. Por eso hay que hacerlos visibles. Entonces, ¿dónde están? Fíjese. Suponemos que el modelo de contagio responde a una función exponencial. De la forma que dimos, o sea que eso es un supuesto grande. Porque Claro. uno podría pensar que responde a otro modelo. Exactamente. Acá el valor de K es los contagiados. Claro, la cantidad de contagiados hasta en el momento donde empezamos a trabajar. El valor de A, acá lo tenemos debajo, ¿no? Que resulta de un promedio de unos cocientes. Que en realidad sigue siendo algo que nosotros estamos
de alguna manera imponiéndolo. No quiere decir que así sea, pero forma parte de la decisión que tomamos para encontrar el modelo. Y eso es importante también, por eso está marcado en rojo. Podría haber puesto otra forma de calcular ese índice. Sí, y ese índice puede variar y podemos pensar que no es el mismo para los 28 días que estamos trabajando. Nosotros supusimos que íbamos a hacer un promedio entre todos los días, entre las cantidades de infectados de un día y el que le sigue, y ese promedio iba a representar a todos los K de esos 28 días. Eso podría no ser así, no servir. El número de infectados con el que arrancáramos también podría no mantenerse constante, ir actualizándolo cada vez. Son decisiones que tomamos y el modelo, cuando sabemos que hicimos bien o mal, tiene que ver con qué tan bien aproxime y qué tan bien querramos que aproxime. Igual con un 11% que dio, me parece que es bastante bien. Aceptable. Sí, totalmente. Me parece que sí. Y también va a haber un montón de variables que dejemos afuera. Por ejemplo, si en ese periodo de tiempo las personas estaban distanciadas, si cumplían o no cumplían, si algunos se juntaban o no. Hay un montón de variables que uno trata de separar y dejar afuera, que a medida que complejiza el modelo las puede empezar a incluir. Exactamente. Bueno, ahí cerraríamos la parte de la idea de modelizar. Y ahí con eso cerramos la devolución de las tareas que le habíamos dejado en esta clase. Bueno, y felicitamos a todos los que se animaron. Felicitamos a todos los participantes. Bueno. Nos vemos.